Que quiere, pues que grabando. Muy bien. Entonces, primero vamos a hacer una pequeña introducción de Osho. Normalmente yo tiro las cartas desde hace muchísimo tiempo. De hecho, las cartas para mí siempre han sido como una herramienta de comunicación. A veces cuando estás en un sitio y no sabes, no te interesa el sitio en concreto, sacas las cartas, cambia la vibración, porque ya estás hablando de cosas que no son cosas que no te importan, o sea, para mí que no son interesantes. También fueron muy importantes para hablar con mis hijos, que eran adolescentes, y era el momento que los hijos llegaban, comían, o limpiaban los platos, porque yo les hacía limpiar los platos, y se iban, y contestaban sí, no, y esto era toda la actuación que teníamos en la comida. Entonces se me ocurrió una manera de hablar con ellos, y la manera fue justamente decidí traducir estas cartas de aquí, que son las de Osho, estas de aquí. Entonces, al traducirlas, ellos habían ido a una escuela inglesa y sabían más inglés que yo. Y aproveché y les dije que me gustaría que cada vez que comiésemos, pues leyésemos una carta y ellos me dijesen si estaba bien traducida o no. Entonces esto fue para mí como, antes de comer leíamos una carta y ya de algún modo introducíamos algo y era diferente la atmósfera, se cambiaba un poco. Entonces esto fue uno de los trucos que las cartas. Luego también a veces me he encontrado que me he ido con mis hijos y no teníamos casi dinero para volver, y las cartas me han servido como para hacer dinero suficiente para volver y para tener suficiente. Y siempre he trabajado con la voluntad, o sea, nunca he... Creo que cada uno tiene que aportar lo que quiere aportar, no es una cosa fija. Actualmente estoy en Hierbabuena, que es una tienda que está justo aquí, o sea, bajando... ¿Por dónde está? Bajando... Está cerca de la Plaza de los Patines, y cada jueves yo estoy allí desde las 5:30 hasta las 8. O sea que si me queréis encontrar, además de estar dos, tiro el Tao, el I Ching y el de Carl Renz. Son 5 manojos de cartas que tiro. Y bueno, esto es un poco introductorio. Osho, yo estuve 10 años viviendo en la comuna de Osho, en la India, en Pune, y también estuve en Oregón cuando pasó allí. Así que conozco un poco, pues conozco un poco directamente, y cuando traducimos estos tarot, tanto este como este lo he traducido yo, pues estábamos muy metidos con la cosa de Osho. Osho fue un maestro que en el 90 dejó su cuerpo, y fue todas las terapias que ahora ves, de la risa, de no sé, todo esto de algún modo Osho en aquel tiempo, desde el 68, ya estaba introduciendo las terapias occidentales junto con las terapias orientales, o sea, fue el que unió esta cosa. Y bueno, para mí lo llevo en mi corazón, ha sido uno de mis maestros más importantes que he tenido, y todos los libros, o sea, cualquier libro que leáis de Osho no tiene desperdicio. Os recomiendo que leáis los libros, y luego si algún momento pues queréis comprar las cartas, pues son muy sencillas. Estas cartas de aquí, que antes se llamaba el Osho Neo Tarot, ahora se llama el Tarot de la Transformación. Y son cuentos que contaba Osho en sus charlas y que nosotros pusimos en un mazo. Y entonces hicimos 61 cartas de diferentes cuentos, o sea, historias que él contaba. Son muy potentes porque es tu inconsciente que coge la carta, y entonces esta carta va directa a ti. Y
y te habla. O sea, antiguamente esto fue lo primero que añadimos al mazo, que era en inglés. Entonces esto era el librito que nosotros hicimos, tanto de este como de este. Entonces hicimos estos dos libritos para acompañar el mazo de cartas en inglés, porque en español no estaban. Después los de Gaia compraron la editorial y compraron también pues las traducciones y todo esto, cuando ya Osho se dejaba conocer, porque antiguamente pues nadie quería saber de Osho y entonces era como secta, como algo muy raro. Entonces nosotros tuvimos la cosa de hacer que Osho de algún modo lo llevamos a la gente. Ahora ya Osho está por todo, en la sopa, por todos sitios de Isa Osho, y ya es una cosa mucho más normal, está normalizado. Creo que la mejor manera de conocer las cartas es cogiendo una carta y yo contaros la carta que estáis cogiendo, y esto es lo que vamos a hacer. Somos bastantes, pero voy a hacerlo lo más escueto posible para que todo el mundo tenga un poquito un feeling de lo que es las cartas de Osho. Ahora van a traer más, aquí hay más sillas. Perdón, la Shalaba, ¿cuál es la diferencia entre el oráculo de Osho y el tarot de Osho Zen? Bueno, la diferencia esta es lo que os contaba, que son cuentos que él contó durante todas sus conferencias. Pues él siempre ha sido una persona que ha contado muchas historias, es un historiador, es un cuentacuentos como yo, y soy una cuentista, me gusta serlo. Y después este es los arcanos mayores y los arcanos menores. Es decir, este de aquí tiene incluidos los arcanos mayores normales y corrientes con los arcanos menores, y además lo que Osho decía. O sea, se recogió algo que iba bien con la carta y se puso además en el arcano. Entonces, para los que les gustan los arcanos mayores y menores, y para los que les gustan más las historias, a mí me gustan más las historias. De hecho, este tarot de aquí, que es normalmente él estaba vivo cuando se hizo, y él estaba más... a la mitad se nos murió el cuerpo, pero ya habíamos hecho todas las cosas, pero aún no había salido. Entonces, para mí tiene como un valor más de él. Esto ya es diferente. Me gustan los dos, por esto los tiro a los dos. Hoy vamos a tirar las cartas de porque si no os tardaría mucho en hablaros de uno y del otro. Más adelante a lo mejor podemos hacer otra conferencia y entonces tiramos los otros. ¿Qué más puedo decir de Osho? Bueno, Osho ha sido una figura que ha roto todos los esquemas y que a mí me dio mucha vida. O sea, me quitó toda mi manera de pensar tan cuadriculada. Fue una abertura muy grande, vivir en la comuna, fue algo que realmente lo agradezco, y le agradezco su presencia, porque creo que hubo un antes y un después. Con Osho se abrió algo que ningún maestro había hecho. Ahora hay muchos maestros que ya hacen lo que hizo Osho, pero en aquel tiempo mezclar Oriente con Occidente era impensable, y él lo hizo. Él tuvo esta fuerza. Luego hasta los budistas y todo cogieron cosas de Osho, porque Osho también cogió cosas de los budistas, cogió cosas de los zen, de sufismo, de cristianismo. Es decir, todo, ya veréis las historias, son de todos los maestros posibles. Él hablaba de todos los maestros y daba su opinión, daba su modo, su viveza, no sé. Era como hacer que un Cristo volviese a nacer, un Buda volviese, un Sufi volviese. O sea, él puso mucho énfasis en darnos a conocer muchos maestros.
Y esto fue muy bonito porque leyendo a Osho leías a otros, leías a Zaratustra, leías ¿cómo se llama? Los yoga de Patanjali, o sea, todo esto él lo tiene, que es el yoga de Patanjali, por ejemplo, son 10 tomos. Entonces tú tenías antes esto, y él lo que hace es poner su manera, además. Entonces es un libro muy completo, porque además de tener a Patanjali, tienes a Osho. Entonces tienes la fuerza de 2 maestros. Para mí los maestros son como flores. Entonces el tener la posibilidad de oler una flor es muy bonito. Ya solo verla ya es bonito, pero estar más cerca y poderla oler te da como un aroma, te da como algo, te abre el corazón, te abre el espíritu, algo pasa cuando tú conoces un maestro. Entonces creo que si tenéis la oportunidad de encontraros con algún maestro, vale la pena tener el aroma, porque es algo muy importante en la vida, creo yo, para el crecimiento, para lo que estamos en la vida, al menos para mí. Solo creo que hemos venido aquí para crecer y podemos crecer en muchos caminos, no importa estar con un maestro, sino es que puedes crecer por muchas partes y hay muchos maestros. Es decir, un niño puede ser tu maestro, una flor puede ser tu maestro, un árbol puede ser tu maestro, pero cuando hay un maestro que es un humano y que habla, entonces además tiene algo más. Entonces si hay la posibilidad de escucharlo o de estar cerca, te da algo que se impregna dentro de tu ser, y creo que es algo que lo vas a llevar para toda la existencia. Es decir, no, nadie te lo quita, nadie te quita lo bailado. Entonces para mí el estar en esta comuna fue muy bonito. De hecho, cuando se murió Osho, yo continué y he tenido a Uji Krishnamurti como maestro durante los 7 últimos años antes de morirse, y cuando se murió Uji Krishnamurti, ahora tengo a Karl Renz, que es un alemán. Entonces, para mí, los maestros, aunque no tenga la necesidad de estar como con Osho, que sí que necesitaba estar con él, aunque los pueda ver una vez al año, para mí es algo muy importante. Creo que me dan la fortaleza de poder continuar la vida cotidiana sin hundirme y ver que la vida es muy bonita y que tener estas flores es un regalo de la existencia. Entonces creo que vale la pena. Bueno, vamos a hacer una cosa. Empezamos por aquí y vais a poner la mano, si sois diestros, con la mano izquierda, y si sois zurdos, con la mano derecha. Entonces pasáis la mano y cuando sentís algo, solo lo haremos con estas, sentís algo, la cogéis y os la quedáis. Entonces vamos a empezar por aquí. Y al mismo tiempo yo voy a estar hablando mientras hacéis esto. Vamos a recoger también la carta de cada uno y yo la voy leyendo. Y vosotros vais cogiendo la carta a fin de que no perdamos ningún tiempo. ¿Qué? Vamos a hacer así. Ven allá muchas veces. Pacho dice. Es mi cliente favorito, siempre viene y me tira las cartas, hasta me las quiere tirar él. Si tenéis alguna pregunta mientras vamos recogiendo las cartas, si hay alguien que tiene alguna preguntita, que me la haga y entonces la contesto antes de empezar a leerlas. Si no, voy a empezar ya directamente la lectura.
años. ¿Vas a dar algún curso de tarot? Con tus con los conocimientos que tienes, ¿vas a dar algún curso de tarot? Bueno, a veces doy, claro que sí. Estas son muy fáciles. Y estas son el arcano mayor y el arcano menor, que son diferentes. Las del arcano mayor serían más bien las que te tocan más, o sea, lo que te está pasando. Y las del arcano menor, pues ya es más así, más abierto, no es tan... Bueno, voy a empezar con esto porque así se sabe más cómo es. Entonces vamos a hacer, desde aquí en medio, voy a ir así. Empieza tú. Basta que me la enseñes y la enseñas a todo el mundo también y a la cámara. Entonces, esta es la carta de un maestro que era un sufí y se iba a morir. Entonces le dijeron, a ver, dinos quién ha sido tu maestro. Justamente estábamos hablando de maestros y sale esta carta y es muy apropiada. Y entonces él dijo, yo he tenido muchos maestros, pero os voy a contar 3 maestros que fueron importantes. Y entonces lo que hizo fue decirles, mira, hubo una vez que yo fui a un pueblo y el pueblo estaban todas las casas cerradas. Nadie me quería abrir porque era noche y tenían miedo. Así que yo vi una luz que se movía y me fui hacia la luz. Cuando llegué era un ladrón que estaba intentando robar. Me dijo, cállate y quédate allí. Y entonces él después le dijo, ¿me puedes llevar a tu casa a dormir? Le dijo, sí. Y durante 3 meses estuvo viviendo con el ladrón. Y el ladrón, cada vez lo que hacía era llegar por la noche y el maestro le decía, a ver, ¿hoy cómo ha ido? Y el ladrón le decía, hoy no muy bien, pero mañana, si Dios quiere, irá mejor. Y entonces le enseñó la paciencia. Quizás hoy no vaya bien, pero mañana, si Dios quiere, irá mejor. Otro maestro que tuvo fue un perro. El perro quería beber agua porque tenía mucha sed, pero al reflejarse en el lago tenía miedo. Se creía que había otro perro allí y entonces corría. Hasta que tuvo tanta sed, que a pesar del miedo, bebió. Y entonces este perro le enseñó que a pesar del miedo, uno tenía que ir hacia adelante. Y el otro maestro fue un niño que llevaba una vela encendida. Y entonces él quiso hacerse de maestro, de superior. Y le dijo al niño, ¿de dónde viene esta luz? Y el niño sopló y dijo, del mismo sitio donde se ha ido. Y le enseñó que no había de ser ni superior ni inferior. Entonces, esta carta te está diciendo, primero, la paciencia. Segundo, a pesar del miedo, ves a través. Y tercero, te está diciendo, no te sientas ni superior ni inferior, porque es la misma moneda. Encaja perfecto. Muy bien. Muy bien. Esta es la carta de un maestro que un samurái fue a verlo. Y el samurái, al irlo a ver, le dijo, a ver, ¿por qué es que yo me siento inferior? Busca una sillita, justo pídesela a ella. ¿Por qué yo me siento inferior cuando estoy cerca de ti? Y entonces el maestro le dijo, ¿tú quién eres? Y él dijo, yo soy el jefe de los samuráis. Y dice, ¿tú con esta pinta, jefe? Y entonces en aquel momento el samurái se sintió ofendido. Al sentirse ofendido sacó la espada para matarlo. Y cuando sacaba la espada, el maestro le dijo, ahora me he confundido, no era esta historia. Dijo, ¿cómo es que me siento inferior cuando estoy cerca de ti?
Y entonces el maestro lo cogió y lo llevó a su jardín. Y entonces le dijo en el jardín, a ver, dime, yo estoy aquí desde hace 30 años y hay un árbol muy alto, otro muy bajo, uno muy gordo, otro muy delgado, muy delgado. ¿Cómo es que nunca me han dicho nada estos árboles? Y dice, hombre, ¿por qué no piensan? Dice, pues esto, no pienses. Entonces, la comparación viene por pensar. Entonces, lo que uno tiene que hacer es dejar de pensar. Y la comparación se va. Este es el mensaje para ti. Bien. Esta es la carta de un rey que tenía 3 hijos. Y entonces pasó que tenía que dejar el reino y no sabía a quién de los 3 dejarlo. Entonces le dijeron, bueno, tú deja unas semillitas y vete. No les digas cuándo vas a volver. Diles que cuando vuelvas te las tienen que devolver. Y entonces hizo esto, les dio las semillas, como eran trillizos, no se sabía cuál de ellos sería el futuro rey. Se fue y volvió al cabo de como 3 meses o 4. Cuando volvió, el primer hijo las había puesto en una caja fuerte. Se fue a la caja fuerte, abrió y le devolvió las semillas. Y él dijo, bueno, tú eres un poco calculador, así que no acabo de verlo claro que seas tú el que me suceda. El siguiente se había ido al pueblo, había vendido las semillas, cuando el padre volvió fue a comprar semillas nuevas y se las dio. Y dijo, tú un poco mejor, pero eres un manipulador, un psicólogo a lo mejor, una cosa así. Le dijo, tampoco, no lo veo claro. Y el siguiente, el siguiente hijo le dijo, no te las puedo devolver, pero te puedo decir dónde están. Entonces lo llevó al campo y vio que estaban floreciendo. Y le dijo, cuando hagan la semilla, te daré las semillas. Entonces él dijo, tú has apostado por la vida. Y como has apostado por la vida, eres tú que serás el rey. Entonces lo que te está diciendo, deja de calcular, deja de manipular, y lo que has de hacer es confiar en la vida y sembrar. Siembra hoy y recoges mañana. Esto es lo que te digo. Siguiente, a ver. Vamos aquí. ¿Tú? ¿No tienes? No. Ah, ¿no tienes tú tampoco? Bueno, venga. Esta es la carta de Mansur. Mansur era un sufí que realizó que era Dios. Entonces dijo, yo soy Dios. Entonces esto pasa a veces, que cuando te haces uno, realizas que tú eres Dios. Entonces la mala suerte fue que lo realizó en un pueblo musulmán. Y entonces, claro, allí cuando tú dices yo soy Alá, es lo peor que puedes hacer. Entonces lo empezaron a cortar a trocitos y empezaron a tirarle piedras. Y él, a pesar de esto, él decía, por mucho que realmente me hagáis, yo veo a Dios en todos vosotros, porque yo he realizado que todos somos Dios. Entonces no le pasaba nada y estaba riendo incluso. Estaba en tal trance que estaba realmente que aunque lo cortasen a trozos no sentía nada. Pero uno de sus discípulos tuvo miedo y entonces dijo, como no le tire algo, una piedra o algo, a lo mejor me las tiran a mí luego. Así que no le podía tirar una piedra y lo que hizo fue coger una rosa y se la tiró. Y cuando le cayó la rosa encima, él se puso a llorar. Y la gente dijo, te tiramos piedras y ríes y una rosa y te pones a llorar. Y dice, sí, porque lo que hacéis vosotros no se sabe lo que hacéis. No sabéis lo que estáis haciendo. Pero lo que hace este sí que sabe lo que hace. Entonces dicen que este discípulo lloró amargamente. Se arrepintió. Entonces esta carta lo que está diciendo es, cuando haces algo, hazlo desde el corazón, no lo hagas desde la cabeza calculando, hazlo desde el corazón.
Porque si no te vas a arrepentir. Esto es lo que te decía. Siguiente. Muy bien. Esta es la carta de... Sí, ya. Es la carta de el Ashram de Ramakrishna, que había un hombre que se llamaba Kalu. Y Kalu tenía un altar con piedras y les ponía incienso y les ponía flores y les ponía luz. Y Vivekananda siempre le dijo, tira esto, son tonterías todo esto. Y él decía, para ti, para mí son mis dioses. Y un día Vivekananda tuvo poderes, siddhis que se llaman. Y entonces el día que tuvo estos poderes, lo primero que le vino a la cabeza fue enviar telepáticamente a Kalu la idea de que tenía que tirar las piedras. Mientras tanto, Ramakrishna, que era el maestro, estaba sentado y observaba todo lo que estaba pasando. Entonces, Kalu cogió las piedras y las fue a tirar. Y Ramakrishna le dijo, ¿qué haces? Dice, me ha venido una idea dentro de la cabeza que tengo que tirar. Es ella. Que tengo que tirarlas. Y entonces Ramakrishna le dijo, esta idea no es tuya, devuelve las piedras a tu altar. Y se fue hacia Vivekananda y le dijo, te han dado poderes, los has usado mal, se te quitarán los poderes y hasta 3 días antes de que te mueras no te devolverán los poderes. Y así fue, se le terminaron los poderes y 3 días antes de morir los poderes volvieron y él supo que se moriría. Entonces lo que te está diciendo esta carta es que tienes mucho poder y el poder que tienes que usarlo para el bien, no para tu gratificación, no para hacer lo que tú quieres, sino es para ayudar a la gente. Esto es lo que te dice. Esta es la carta de un maestro que siempre que hablaba hacía así, cuando empezaba a hablar. Entonces había un discípulo que empezó a imitarlo y empezó a hacer así cada vez que hablaba. El maestro lo supo y le dijo al discípulo que fuese a verle. Y entonces le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo, y ¡pam!, le cortó el dedo. Y en el momento que le cortó el dedo se dio cuenta que estaba imitando. Y entonces dejó de imitar. Entonces, ¿qué simboliza esto? Simboliza que uno tiene que ser original, que tiene que ver lo que hay dentro de él y sacarlo. Y no tiene que imitar a nadie, tiene que ir a lo que es suyo. Y no imitar. Muy bien, esto es la carta de un agricultor que estaba muy cabreado con Dios. Y entonces le dijo a Dios, mira, tú puedes ser Dios, pero de agricultura no sabes nada. Déjame un año yo y yo lo haré todo y entonces después tú haces lo que yo te enseño. Y entonces Dios dijo, bueno, muy bien. Entonces durante un año decía que vengan las nubes y llueva, y llovía. Y después decía que venga el sol, y el sol venía. Y entonces las espigas iban subiendo y le decía de tanto en tanto, ¿ves lo que te decía? Y Dios no decía nada. Entonces el día que se recogieron las espigas, se dieron cuenta que estaban vacías. Y entonces él dijo, ¿pero cómo es posible? Dice, porque no ha habido desafíos, no has dejado que los vientos polinicen, no has dejado, siempre todo muy bien. Entonces, cuando sale esta carta, quiere decir, deja que haya desafíos. Los desafíos tienen parte de la vida. Si no hay desafíos, no hay vida. Entonces, deja que la vida funcione a través de ti y a través de los que están alrededor tuyo. No tengas miedo. Los desafíos son vida y te hacen crecer. Esto es la carta de la confianza. Esto era un discípulo que
hacía cosas como tirarse de un precipicio y no se hacía daño, caminaba por encima del agua y no se hundía, ayudaba a gente en el fuego y no se quemaba. Y entonces un día el maestro dijo, ¿pero qué hace este? Y lo llamó y le dijo, ¿cómo haces todos estos milagros? Dice, porque yo confío en ti. Dice, y confío de tal manera que en tu nombre hago todo esto. Y el maestro le dijo, muy bien, continúa así. Y entonces a la noche el maestro dijo, caray, si este en nombre mío hace todo esto, imagínate yo. Así que el maestro cogió y se fue con un barco en medio del mar, pero no sabía nadar. Pero dijo, en nombre mío voy a caminar. Y se hundió y se murió. Entonces, ¿qué nos dice esta carta? Nos dice que si tú confías, es lo importante. Que el maestro sea verdadero o no verdadero es lo menos importante. Lo importante es que el discípulo confíe. Si confía, la vida le quita incluso el maestro. Es decir, ábrete a la confianza. La confianza no tiene nada que ver con lo que te hace el otro. La confianza tiene que ver contigo. Si tú confías, la vida entonces te hace lo que tiene que hacer para quitar a los que a lo mejor están alrededor tuyo y no son confiables. Pero no lo hagas tú, deja que la vida lo haga, tú confía. Esta es la carta de Lao Tzu, que Lao Tzu iba caminando con sus discípulos y entonces en un momento determinado vieron un campo y en este campo había solamente un árbol, habían talado todos los otros. Entonces les dijo a sus discípulos, id a ver por qué razón han dejado este árbol, si los han cortado todos. Y entonces fueron y les dijeron, bueno, es que este árbol es tan duro que para cortarlo cuesta mucho. Además, para hacer muebles tiene unos nudos que son unos agujeros tremendos y no puede ser. Y luego también le dijeron, y además quemarlo tiene un humo tremendo. Y al tener este humo, pues no podemos respirar. Y por esta razón lo hemos dejado. Y ahora lo que pasa es que como no hay árboles, todo el mundo va a comer debajo del árbol. Y entonces va a su sombra. Entonces, cuando sale esta carta te dice, no quieras ser algo útil. Sé más bien un árbol que da sombra a los que van y se ponen debajo. No pienses más tanto en la utilidad de ser útil para esto, para lo otro, sino empieza a dar sombra, empieza a acoger a la gente y tu sombra va a ayudar a mucha gente, sin hacer nada. Esta es la carta del ven, ven una vez más, ven. Es la carta en la cual te está diciendo que tanto da quien seas, tanto da lo que hayas hecho, que la vida te da la bienvenida siempre. Es decir, tú puedes ser, es como el árbol. El árbol no dice, tú eres un ladrón, no puedes estar bajo mi sombra. Entonces, te está dando la bienvenida una vez más. Te dice, nunca me cansaré de darte la bienvenida. Ábrete. Gracias. Esto es la carta de Akwin. Akwin era un maestro que vivía en la montaña y en el pueblo una niña tuvo un bebé y entonces la niña le dijo al padre que había sido Akwin porque no quería decir quién había sido el padre. Entonces el padre se enojó mucho, cogió el bebé y se lo llevó a Akwin. Entonces a Akwin lo dejaron todos sus discípulos diciendo, imagínate, ha tenido un bebé y tal. Y Akwin ni se inmutó, cogió al bebé y en vez de pedir limosna para él, pedía limosna para él y para el bebé. Y continuó su vida. Al cabo de 3 días la niña ya no pudo más. Y le dijo al padre que no era el padre Akwin. Y entonces el padre se fue inmediatamente
le pidió perdón y le cogió el bebé. Y Acuin se quedó igual. Entonces, ¿qué es esto? Es la aceptación. Aceptar las cosas que te vienen. Aceptar no es resignarse. Aceptar es dejar de luchar. Cuando dejas de luchar, toda esta energía que pones en la lucha se va para que tú veas más claro. Y entonces aceptas y puedes dar los siguientes pasos. Sí. Esta es la carta de una mujer que tenía un bebé y se le murió. Y se fue desesperadamente a Buda y le dijo, resucítamelo. Y Buda dijo, yo voy a hacer algo mejor para ti. Y entonces lo que hizo fue darle unas semillitas. Le dijo, vete al pueblo y en la casa donde no haya habido nunca un muerto, les das las semillas. Y entonces la mujer no entendía nada, se fue al pueblo y empezó a tocar a una casa. En una casa había muerto el padre, en la otra el abuelo, en la otra el hijo, en la otra... Todo el día se pasó de casa en casa sabiendo que había un muerto más tarde o más temprano. Cuando llegó la noche volvió y le dijo, mira, durante todo el día me he dado cuenta que esto no es algo personal, que la muerte existe y que la muerte viene. Entonces la he aceptado. Y dice, por favor, iníciame en algo que no se muera. Y la inició como monja. Entonces, cuando sale esta carta te está diciendo que empieces un camino hacia adentro más que hacia afuera. Todo lo que hay afuera, un día u otro se muere. El camino hacia adentro nunca muere. Entonces, iníciate en este camino. Esta es la carta de un monje que soñó. Y soñó que veía una mujer que estaba con un arco y unas flechas en medio del mercado. Él era un brahmin y la mujer era la casta más baja, que eran los que hacen cosas con las manos. Son los Shudras en los indios de la India. Entonces, al despertar, le dijo a su maestro, mira, me tengo que ir porque tengo que ir a esta mujer, porque esta mujer me tiene que enseñar. Entonces se fue al mercado y justo encontró a la mujer que estaba probando un arco. Y por primera vez las enseñanzas budistas vinieron a su cabeza. Siempre le habían dicho el camino de en medio, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Y por primera vez vio a la mujer que estaba justo en el camino de en medio. Ni mucho hacia la derecha ni mucho hacia la izquierda. Y comprendió. Y después le dijo a la mujer si quería que él fuese su discípulo. Y la mujer se fue a vivir con él en un crematorio donde queman los cuerpos. Y estuvieron allí y fueron los que iniciaron el Tantra. El Tantra es la aceptación de todas las cosas. Entonces son los creadores del Tantra. Entonces cuando te sale esta carta te quiere decir primero de todo, cuando veas que te vas demasiado hacia un lado, vuelve en medio. Luego te irás hacia el otro lado, vuelve en medio. El camino de en medio. Ni demasiado hacia un lado, ni demasiado. Es inevitable ir hacia un lado y ir hacia otro. No puedes quedarte en medio. Pero lo antes posible, recupera en medio. Vuelve hacia allí, vuelves en medio. Primero es esta enseñanza. Y la segunda enseñanza es la aceptación de todas las cosas. No hay una cosa superior ni una cosa inferior. Todo es lo mismo. Esto es Diógenes. Diógenes era un maestro griego que ahora le han puesto el San Benito de Diógenes, el síndrome de Diógenes, pobre hombre, con lo increíble que fue, y le han puesto este San Benito. Y Diógenes vivía sin nada, a la orilla de un río, vivía totalmente desnudo. Supongo que le han puesto esto porque es la diferencia entre vivir con muchas cosas y vivir sin nada. El síndrome de Diógenes.
Entonces estaba a la orilla de un río desnudo y era un maestro y venía gente a escucharlo. Un día pasó por allí Alejandro Magno, que se iba a conquistar la India. Entonces había oído hablar de Diógenes y se fue a verlo. Al irlo a ver, cuando lo vio, notó una presencia, algo especial en este hombre. Entonces inmediatamente le surgió como las ganas de darle algo. Y le dijo: soy Alejandro Magno y cualquier cosa que quieras me la puedes pedir y te la daré. Y entonces el otro dijo: mira, lo único que quiero es que te quites que me tapas el sol. Entonces le dijo Diógenes, dice: ¿y dónde vas? Y dice: voy a conquistar el mundo. Y dice: ¿y luego qué harás? Y dice: luego descansaré como tú. Y dice: ¿y por qué no descansas ya? Y dice: no, porque yo tengo que ir a conquistar y tengo que hacer y tengo que... Y entonces le dijo: no acabo de entenderte. Pero bueno, Alejandro Magno se fue y dicen que ya no volvió, porque por el camino de vuelta tuvo sífilis y se murió. Así que la carta dice no posponer. Entonces, ¿para qué realmente irte a conquistar, hacer cosas y cosas y cosas, cuando puedes relajarte hoy? Entonces la carta te está diciendo: relájate ahora, no pospongas mañana, porque mañana nunca llega. Entonces cualquier cosa que quieras hacer, hazla hoy, no mañana. Esto es la carta de una monja que llegó a un pueblo, era un pueblo que estaba amurallado y no podía entrar. Entonces le habían cerrado la puerta y ya no abrían a nadie. Entonces ella tuvo que quedarse fuera, hacía mucho frío y además había fieras. Y entonces estaba con los ojos bien abiertos toda la noche. Sobre las 3 de la madrugada salió la luna y la luna alumbró el árbol en el que estaba. Era un cerezo en flor y era tal la belleza que aquel día encontró la felicidad. Y entonces se inclinó hacia el pueblo y le dio las gracias por haberle cerrado las puertas. Entonces esta carta lo que te dice es que agradezcas las puertas que se te cierran, porque cada puerta que se te cierra hay otra cosa que se te abre. Entonces este agradecimiento, a veces puedes ver la belleza gracias a que estás abierta a verlo. Y no estás enfurroñada de que te han cerrado la puerta, de que no te dejan entrar y tal. No, agradece que no te dejan entrar porque vas a ver algo mucho mejor. Allá está. Ahora que me había animado. Gracias. Bueno, si hay alguna pregunta sobre esto, pues me lo hacéis. No sé qué hora tenemos. 7 menos cuarto. Algo así. Bueno, tenemos un cuartito. Si queréis hablar sobre esto, cómo os ha parecido. Sí, quiero hacer un feedback. Me gustaría saber un poco vuestra opinión. Vamos a hacer un poco esto. Lo que quieras. Bueno. No, yo ya les conozco. T'ha tocat?